La probabilidad es la base sobre la que se construyen los métodos importantes de la estadística inferencial, ¿verdad? La estadística inferencial, la diferencia de la estadística descriptiva, que es la que estamos viendo, es que es un poco más exacta, o sea, nos da valores que nos van a servir en la realidad para un estudio estadístico. Y la estadística descriptiva, que es la que hemos estado viendo, nos ayuda más a presentar los datos que ya tenemos. Si se dan cuenta, en los procedimientos que hemos hecho, perdón, los datos ya nos los dan. Y nosotros ya solo los presentamos a modo de gráficas, a modo de porcentajes, a modo de números. ¿Sí? Entonces, la probabilidad es como que la introducción a la estadística inferencial. Como un sencillo ejemplo, dice, suponga que usted hubiera ganado el premio mayor de la Lotería Nacional 5 veces consecutivas por pura suerte. Yo les pregunto a ustedes, si alguno de ustedes se gana la lotería 5 veces consecutivas, ¿qué dirían? ¿Dirían ustedes qué suerte tiene? ¿O dirían, ay, hay algo raro, hay chanchullo? Porque eso es muy poco probable. ¿Alguien que me dijo? Vamos a preguntar. A ver, Jennifer, Yulisa. No está Jennifer, está durmiendo. Arlet Mayali. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Si alguien se gana la lotería 5 veces seguidas, o sea, compra un billete y se gana la lotería. El otro día de ganársela, compra un billete y se la vuelve a ganar. Y así 5 veces. ¿Usted diría que es por suerte o hay algo raro ahí? Mm, Podría pensar que suerte, aunque ¿Usted también pensaría que es está la suerte? posibilidad, aunque también estaría la posibilidad de que más de algo pueda ser, pero la verdad no sé. Ok. Pues yo pensaría que sería demasiada suerte, ¿va? O sea, imagínense, no sé si alguna vez han jugado alguna lotería, pero es como bien difícil ganar. Y ya ganarlas 5 veces seguidas, entonces es como que uno piensa, ah, eso no mucho tiene sentido. Entonces, digamos, con base en eso, la posibilidad es tan increíblemente baja que rechazarían la suerte como una explicación razonable. Esta es precisamente la forma de pensar de los estadísticos y para esto nos sirve la probabilidad. Esto que les acaba de contar de la lotería se llama, bueno, no precisamente eso, sino un escenario como este, se llama la regla del suceso infrecuente, que dice que si bajo un supuesto dado, como un juego de lotería justo, la probabilidad de un suceso particular observado, como ganar 5 veces consecutivas, es extremadamente pequeña. Y si esto se da, concluimos que el supuesto es probablemente incorrecto, ¿verdad? O sea que no es por suerte que ganó, sino probablemente haya comprado a alguien o pagado algo, no sé, ¿verdad? Algo por el estilo. Entonces, conociendo estos temas, nos vamos a ir a los fundamentos de la probabilidad, que nos van a definir tres cosas, ¿verdad? Lo que es un suceso, lo que es un suceso simple y lo que es un espacio muestral. Un suceso es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Entonces, por ejemplo, yo voy a tirar un dado. Mis sucesos pueden ser ¿cuántos? Si yo tiro un dado, ¿cuántos sucesos o consecuencias de ese procedimiento voy a tener? Alguien que me diga. Vamos a ver. Evelyn Yesenia. Sí, sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Necesito que pongan atención porque si no les voy a repetir la pregunta cada vez que los menciono. Si yo tiro un dado, ¿cuántos sucesos pueden haber? Mm, no, No. no sé. ¿Alguien que sepa cuántos sucesos hay si yo tiro un dado? Que podrían ser 6. Exactamente. Ajá. Si yo tiro un dado, pueden ser 6 sucesos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un suceso.
Un suceso simple es un suceso o un resultado que ya no puede desglosarse en sucesos más simples. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre estos dos. Y el espacio muestral se compone de todos los sucesos simples posibles de un procedimiento. Es decir, se compone de todos los resultados que ya no es posible desglosar más. Como ejemplo, voy a lo de los dados, ¿verdad? Entonces, digamos, el procedimiento sería tirar un dado. Ese es mi procedimiento. Un suceso sería que me caiga 5, ¿sí? Ese sería un suceso simple. Y el espacio muestral serían todos los sucesos que yo podría sacar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, digamos, procedimiento es hacer la acción, valga la redundancia. El suceso es el resultado que me va a dar, el suceso simple. Y el espacio muestral son todos los posibles resultados que yo voy a tener. Por ejemplo, si yo tiro 2 dados, ya no tiro uno, y yo quiero que mi suceso sea 7. Entonces, esto ya no es un suceso simple, ¿verdad? Porque ya necesito tener un 1 y un 6, un 5 y un 2, un 4 y un 3, para que mi resultado sea 7. Entonces, este es un suceso compuesto o suceso no simple, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre un suceso simple y un suceso no simple, ¿verdad? Que el suceso simple ya no se puede desglosar en nada más. O sea, yo ya no voy a tener más de un dado para sacar un 5, ¿verdad? En cambio, si yo quiero sacar un 7, entonces sí necesito más de un resultado para esto. No sé si alguien tenga alguna duda con esto. Súper fácil, va. Ojalá así fueran en los exámenes también. Bueno, entonces, sabiendo esta parte de lo que es la probabilidad, nos vamos a las reglas o las fórmulas, ¿verdad? Hay 3 formas de averiguar probabilidades. Pero antes de eso vamos a ver las notaciones. La probabilidad se denota con una P mayúscula, ¿sí? La probabilidad de que algo pase, así se va a leer. A, B y C denotan los sucesos específicos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que algo pase se denota con una P mayúscula. El suceso con una A, B o C mayúsculas. Por ejemplo, tirar un dado, ¿verdad? O que salga 5 sería el suceso. Y la notación final es P del suceso A, ¿sí? Denota la probabilidad de que ocurra el suceso A. Entonces, digamos, si yo tuviera un P de que ocurra 5, de que salga un 5, sería la probabilidad de que ocurra el suceso de que salga un 5, ¿sí? Esta es la forma en la que lo vamos a escribir. Luego vienen las 3 reglas de probabilidad. La primera es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Y esta se define por P de A, o sea, la probabilidad de que ocurra un suceso, es igual al número de veces que ocurre dividido el número de veces que se repitió el ensayo. Y esto sirve más para cuestiones científicas, ¿verdad? Para hacer algún experimento o algo así. Entonces, por ejemplo, realice o observe un procedimiento un gran número de veces y cuente las ocasiones que el suceso A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, PDA se estima de la siguiente forma, y esta es la forma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría yo calcular una probabilidad de esta manera? Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo saque un escudo lanzando una moneda, ¿verdad? Entonces puedo realizarlo de esta manera. ¿Cómo? Voy a lanzar la moneda un número de veces, por ejemplo, 50 veces, yo lanzo la moneda y voy contando cuántas veces me salió escudo. Entonces, por ejemplo, que de las 50 veces a mí escudo me salió 30 veces. Entonces sería el número de veces que ocurre a 30 dividido el número de veces que yo repetí ese ensayo, que es 50 veces. ¿Sí? Esa sería la manera en la que yo puedo descubrir qué probabilidad hay de que me salga escudo. Esta regla, a más ensayos, tengo una mayor exactitud en mi experimento, ¿verdad? O sea que si yo hago 1.000.000 de ensayos, mi experimento va a ser más exacto, mi probabilidad va a ser cada vez más cercana a la realidad. Digamos, esto lo usan mucho en astronomía, por ejemplo. No sé si alguno vio hace algunos años, en el 2016 creo que fue, la foto del agujero negro. ¿Alguien que me diga si la vio?
que le habían tomado una foto a un agujero negro. Dice, creo que sí la vi. Gracias. Va, esta es la foto, miren. Es esta. Va, pues la foto de este agujero negro no es que con un telescopio grandísimo la hayan tomado, ¿va? Y la capturaron, sino más bien recopilaron un montón de datos estadísticos acorde al espectro de temperatura que tenía ese agujero negro, porque digamos, ese agujero negro está muy lejos de nuestra galaxia, no es visible para los telescopios. Entonces, ¿cómo tomar una foto si el agujero negro no es visible para nosotros? Utilizaron estadística, ¿verdad? Recopilaron muchos datos de la temperatura del agujero negro y con base en esos datos pudieron armar esa foto o pudieron definir de que el agujero negro era como este, ¿verdad? Entonces, la estadística es aplicable en un montón de ciencias. Y mientras más se repitan los ensayos, más cerca de la realidad vamos a estar. Por ejemplo, en este caso, ellos tienen computadoras cuánticas, se les llama, que realizan procesos muy rápidos, ¿verdad? Entonces, con esta ventaja, logran tener mucha exactitud en los procesos que realizan. La regla número 2, que es la más conocida y usada, ¿verdad? Que es tal vez la que muchos de ustedes vieron en el colegio, si vieron estadística en su bachillerato o en su diversificado, que es el método clásico de la probabilidad, que dice, suponga que un procedimiento dado tiene n sucesos simples distintos, cada uno de los cuales tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el suceso A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces P de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A, dividido el número de sucesos simples diferentes. Entonces, básicamente es, o normalmente se dice que es el número de casos favorables dividido el número de casos posibles, ¿verdad? O sea, en cuántos escenarios yo voy a obtener lo que quiero hallar, dividido el número total de escenarios posibles. Por ejemplo, si yo quiero lanzar una moneda, quiero saber, o hagámoslo con un dado. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que si yo lanzo un dado me salga un 3, entonces, de los 6 casos posibles, la posibilidad de que me salga un 3 solo es una, ¿verdad? O sea, una vez me puede salir el 3. Entonces, ese sería mi caso de números favorables, ¿verdad? Dividido el caso total de números posibles, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces me puede salir el 3? Solo una vez. ¿Y cuántas posibilidades tengo de números? Tengo 6, ¿verdad? Entonces sería 1 dividido dentro de 6. Esa sería mi probabilidad. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos sobre eso. Y la regla número 3, la probabilidad subjetiva, dice, P de A, la probabilidad del suceso A, se obtiene simplemente suponiendo o estimando su valor con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Digamos, hay casos muy fortuitos en donde no necesitamos hacer mayor planteamiento matemático. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que si yo le disparo a alguien en la cabeza 40 veces, quede vivo? ¿Sí? Si yo me pongo a pensar en eso, yo le disparo a alguien 40 veces en la cabeza, la probabilidad de que quede vivo es 0%. O sea, y no necesité hacer ningún cálculo matemático para saber eso, ¿sí? Entonces esa es una forma también de usarlo, ¿verdad? Cuando hay casos muy fortuitos o con variables muy evidentes, no tengo yo necesidad de usar procedimientos matemáticos, ¿verdad? Esas son las 3 formas de calcular probabilidades. No sé si alguien tenga alguna duda con esto. Ninguna duda. Rodanin. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Abre su micrófono porque tiene dudas o se le fue? Sí, tengo una duda, Ok, lo escucho. pero tal vez no es tan importante, pero sí es una duda que tengo. Acabo de explicar las tres reglas, Ujú. pero no sé si pueden haber más reglas o solamente existen tres Creo que hay en caso otra de...
puso Hayek, que es más como para economía, pero no la conozco muy bien. Digamos, normalmente la que se enseña es la número 2. Pero no, que yo sepa, no hay otra. Creo que hay otra en economía, pero no sé si hay más. Creo que hay formas, digamos, de calcular probabilidades como que obteniendo todas las variables. Por ejemplo, eh, ¿cuál es la probabilidad de que si yo salgo ahorita de mi casa me caigo en la calle, ¿verdad? Entonces podríamos hacer algún cálculo con estas tres reglas o podríamos como que ir a ver la calle, el cemento, cómo está, ver mis zapatos, ver el estado físico que yo tengo, mis pies, no sé, como que calcular todas esas variables para poder llegar a un dato más exacto, pero eso ya es más, como les digo, ya es algo más científico, ¿verdad? No nos interesa tanto, al menos en las carreras que estudiamos, no tanto. Tendríamos que sacar alguna maestría en Esto estadística. también. Ok. Bueno, entonces sabiendo Eso esto, era todo. vamos a la práctica. En Classroom yo les colgué un laboratorio. Hay 5 ejemplos y 5 ejercicios. Yo voy a hacer los 5 ejemplos y ustedes van a hacer los 5 ejercicios. ¿Sí? Eso lo tienen que subir hoy a la medianoche. Entonces, vamos a empezar. De primero, lo que tienen que hacer es leer el enunciado, escoger la regla que se usa y aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces dice, una encuesta de Gallup seleccionó a 855 adultos al azar. De estos, 710 indicaron que ya volaron en líneas aéreas o en aerolíneas, ¿verdad? Entonces leo esto y me pongo a pensar, es una encuesta, ¿o? Como es una encuesta es un ensayo, ¿o? Es algo que yo le puedo pasar a la cantidad de personas que yo quiera. Seleccionó 855 adultos. Entonces si me voy a mis reglas, una encuesta ¿en cuál de las tres reglas creen que entra? ¿Alguien que me diga? Considero que en la primera regla, Exactamente, en la primera. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer 855 encuestas o puedo hacer 1000 o puedo hacer 1.000.000 si yo quiero, ¿verdad? Entonces, es la primera, ¿no? ¿Por qué no es la segunda? Porque la segunda dice que tengo número de casos favorables dividido número de casos posibles, ¿verdad? O sea, yo no puedo modificar los casos posibles. Por ejemplo, en un dado, yo no le puedo agregar una cara más al dado, porque el dado tiene 6 caras, ¿verdad? Bueno, a menos de que sea otro tipo de dado, pero igual, si fuera un dado de 7 caras, entonces tendría 7 posibilidades, no las puedo modificar, ¿sí? Mientras que en una encuesta o en algún experimento científico, yo puedo modificar esto las veces que yo quiera, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, voy a usar la primera regla, que dice que es el número de veces que ocurre el suceso dividido el número de veces que se repitió el ensayo. ¿Qué dice mi pregunta? Calcule la probabilidad de que un adulto seleccionado al azar haya volado en una línea aérea, ¿sí? Entonces, el número de veces que ocurre el suceso, dice, de estos 710 ya volaron en líneas aéreas. O sea que ya pasó esto 710 veces, dividido el número de veces que se hizo el ensayo o que se pasó la encuesta en este caso. Entonces sería la probabilidad de que ocurra el suceso A. Lo voy a hacer en Excel, pero esto sí es más fácil y cómodo hacerlo en su cuaderno, ¿verdad? Porque solo es una división. Entonces sería igual a el número de veces que ocurre el suceso, que es 710, dividido el número de veces que se realizó el ensayo, que es 855. Y esto me va a dar 0.83, ¿sí? Y lo puedo mostrar como porcentaje. ¿Se acuerdan cómo se hacía un porcentaje? Multiplico el valor por 100, que es 83.04%. Voy a poner así, vamos a ver, sería 0.83. 83%. Ahí estamos. No sé si alguien tenga alguna duda con esto.
Y la respuesta sería el 83, la probabilidad de que un adulto haya volado en una aerolínea es del 83%. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda con esto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Y dice, una ruleta contiene 38 ranuras distintas. Si usted le apuesta al número 13, calcule la probabilidad de perder. ¿Sí? Entonces yo tengo una ruleta con 38 espacios, en donde en cada espacio hay un número, ¿verdad? Del 1 al 38. ¿Sí? Si yo le apuesto al número 13, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de perder? ¿Sí? De que no me salga el 13. Bueno, para empezar, ¿qué regla usarían ustedes? La segunda. La segunda. ¿Por qué? Porque, digamos, yo ya tengo definido que son 38 ranuras. ¿Sí? No puedo agrandar o modificar esa cantidad de ranuras. ¿Sí? Podría hacer la primera, pero para hacer la primera, ¿qué tendría que hacer? Mover la ruleta un montón de veces, ¿verdad? Pero si estamos en un casino, vamos a pagar por cada vez que la movamos. Entonces, mejor usemos la segunda, que me dice el número de formas en que puede ocurrir, o sea, número de casos favorables dividido el número de casos posibles. ¿Sí? Entonces, ojo aquí es de analizar un poco, ¿verdad? Porque yo tengo, si yo le apuesto al 13, calcule la probabilidad de perder, no dice de ganar, ¿verdad? Entonces, ¿en cuántos de estos 38 escenarios yo podría perder? ¿Sí? ¿Alguien que me diga eso? Si yo giro la ruleta de 38 ranuras, ¿en cuántas de esos escenarios yo podría perder? Vamos a ver. Ana Yancy del Rosario. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sería 12, no sé. Solo en dos escenarios yo podría perder. No, 12. En 12 escenarios yo podría perder. Ujú. ¿Ok? Por ejemplo, si me sale el 1, el 2 hasta el 12, podría perder, ¿verdad? Pero si me sale el 14, pierdo o gano. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Eh, Analizando esto, yo creo que son 37 porque posibilidad de ganar solo hay una. Exactamente, muy bien. Entonces, si se ponen a pensar, ¿en cuántos escenarios yo podría perder? En 37, porque en el único en el que gano es cuando me salga 13. ¿Sí? Entonces, los casos favorables, ojo aquí, casos favorables para perder, porque es lo que yo estoy encontrando, serían 37. Entonces sería PDB, la variable que le pongan al suceso no importa. PDB sería igual a casos favorables, serían 37. Favorables para perder, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy encontrando. Dividido casos posibles. ¿Cuántos casos posibles hay? 38. ¿Sí? Y luego paso esto a porcentaje, 0.97. Manejo como porcentaje y me va a dar que yo tengo un 97% de probabilidades de perder si le apuesto a un número 13 dentro de la ruleta. No sé si alguien tenga alguna duda con esto. Y por eso es que siempre que jugamos algo en la feria perdemos. O si alguien juega en casinos. Bueno, entonces, ahora díganme ustedes, si yo quisiera hallar las probabilidades que tengo de ganar, ¿cómo lo tendría que hacer? No de perder, sino de ganar.
O sea, lo mismo, ¿verdad? Yo le apuesto al 13 en una ruleta de 38 ranuras. ¿Cómo calculo las probabilidades que yo tengo de ganar? En que, disculpe, sería una entre 38, ¿no? Exactamente, muy bien. Sí, ¿por qué? Porque casos favorables que yo tengo para ganar solo es uno, ¿va? Es cuando me salga 13. Dividido la cantidad de casos posibles sería 38. Entonces tengo 0.026. Mejor lo voy a hacer así. Si lo van a hacer en su cuaderno, solo lo multiplican por 100, ¿verdad? En este caso tendría el 3% de probabilidades de ganar. Es una probabilidad bien baja, ¿va? No sé si alguien tenga alguna duda con este ejemplo. Bueno, vamos con el siguiente. Ayúdenme con este. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil sea impactado por un meteorito este mes? ¿Qué regla usamos? Vamos a ver. Creo que la regla número 3 de probabilidades subjetivas. Exactamente, la probabilidad subjetiva, ¿verdad? O sea, ¿qué probabilidad hay de que caiga un meteorito a un automóvil este mes, ¿verdad? O sea, la última vez que cayó un meteorito fue cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿sí? Aparte de que el meteorito tendría que caer aquí, tendría que caer encima de un automóvil. Y eso tendría que ser en los 7 días que le quedan a este mes. ¿Qué probabilidad dirían ustedes que tiene eso? 0 probabilidades. Cero probabilidades, no, porque sí podría pasar, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El cero es, no puede pasar nunca. Podría ser una dentro de 1 millón, tal vez. Exactamente, muy bien. Sí, no es exactamente eso, ¿verdad? Pero sí es un número que yo pienso que se acerca, ¿verdad? Una entre 1 millón, ¿verdad? Me va a dar 0.000001. ¿Sí? Si paso esto a porcentaje, miremos qué pasa. Me va a dar el 0%. ¿Sí? Solo con cuidado ahí, ¿verdad? De que no podemos usar cero absoluto porque sí podría pasar, ¿verdad? Tendríamos que estar muy salados, pero sí podría pasar. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, una moneda cuenta con dos caras. Cara o escudo, ¿verdad? En nuestro caso creo que sí es cara, ahora la de 25. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un escudo al lanzar la moneda? Ayúdenme a averiguar eso. La probabilidad de que ocurra el suceso B. ¿Qué regla utilizaríamos para esto? Uno, dos o tres. La primera. La primera podría ser, pero como no tenemos ahorita una moneda, entonces vamos a usar la segunda, ¿sí? O sea, sí podemos usar la primera, pero tendríamos que lanzar la moneda muchas veces ahorita. O tener esa información, ¿verdad? De que yo ya lo haya hecho antes y ya les traiga la información, así como con la encuesta, ¿sí? En este caso vamos a usar la segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos casos favorables y casos posibles, ¿sí? O sea, solo nos puede salir. Bueno, esto tendría que decir una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener escudo al lanzar la moneda una sola vez? Tendría que decir, ¿verdad? ¿Sí? Si nos dicen que solo la podemos lanzar una vez, entonces ahí ya no podríamos usar el primero, porque ya no podríamos ensayarlo muchas veces, ¿verdad? Supongamos que eso es lo que dice. Va. ¿Cuál es la cantidad de casos favorables que tenemos de que nos salga escudo? ¿Alguien que me diga? ¿En cuántos escenarios podría salirme escudo? En uno, ajá, dividido los casos posibles, que son 2, ¿verdad? Muy bien. Y eso me va a dar 0.5 de probabilidades. Si lo paso a
porcentajes es el 50% de probabilidades. Yo tengo el 50% de probabilidades de que si lanzo una moneda, me salga escudo, ¿verdad? Una sola vez. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Entonces, ojo ahí al escoger la regla, ¿verdad? Dependiendo de qué diga el problema y de si ustedes van a hacer o no el experimento, ¿sí? Y la quinta dice cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado, digamos también una sola vez, ¿verdad? Porque en este caso también podríamos hacerlo con el caso número 1, pero vamos a usar el número 2. La probabilidad de que ocurra esto. Entonces sería número de casos favorables. Si yo lanzo un dado, ¿en qué escenarios podría salir un 3? ¿En cuántos escenarios? En 6 escenarios me podría salir un 6, un 3. En uno. Una de 6. En uno, ¿verdad? Ajá. O sea, el 6 solo me podría salir en un escenario. Solo que el dado tuviera puros 3, ¿verdad? En todas sus caras. Va, en una posibilidad. ¿De cuántas posibilidades posibles? ¿O de cuántos casos posibles? De los 6 en total. 6, ahí estamos. Entonces sería una entre 6, ¿verdad? Y eso me va a dar 0.16. Lo voy a convertir a porcentaje. Me va a dar 17% de probabilidades de que si yo lanzo un dado me salga 3. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Bueno, está fácil, ¿no? Entonces, los otros 5 los van a hacer ustedes. Solo les quiero hacer énfasis en el último. Aquí, si se dan cuenta, dice, una moneda cuenta con 2 caras, cara o escudo. ¿Cuál es la probabilidad de tener escudo al lanzar la moneda? Si se dan cuenta, es exactamente el mismo que hicimos en el número 4, ¿verdad? Solo que dice, utilice el método de frecuencia relativa realizando 20 ensayos. O sea que van a realizar ustedes el experimento. Van a lanzar una moneda 20 veces y van a ir apuntando de esas 20 veces cuántas veces les sale escudo, ¿verdad? Y luego van a calcular la probabilidad. Y con las otras, el trabajo va a ser en parejas, ¿sí? Para hoy a las 12 de la medianoche. Y tienen que, cada persona de la pareja tiene que subir su trabajo, ¿no? O sea, todos tienen que subir su trabajo, pero lo pueden realizar en parejas. Inge, una pregunta. ¿Tenemos que anotar la regla que nosotros utilizamos en cada ejercicio? Sí, sería útil. Lo tienen que hacer en su cuaderno. Prefiero que lo hagan en su cuaderno y no en Excel. Y que le tomen una foto y la suban, ¿verdad? Y sí, apunten la regla que están usando. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda con esto? Esos están un poquito más de analizar, pero como lo van a hacer en parejas, 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Ingeniero, disculpe, Sí, y se puede individualmente, digamos. también se puede. Ujú. Gracias. ¿Está bien? Entonces empiecen a trabajar ahorita. Yo me voy a quedar aquí esperando sus dudas si les surgen de una vez. Y cualquier cosa se la resuelvo ahorita. De aquí a las -4. La presentación está subida ya en Classroom por si quieren ver las fórmulas. Aunque en realidad son solo divisiones, ¿verdad?